De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Por Globovisión estamos con Sadio Garavini, él es embajador y profesor de Ciencias Políticas, @Sadio Caracas. Y bueno, estábamos hablando sobre esta polémica toma de posesión de Macri en Argentina, que parece toda una telenovela. Pero también nos dimos cuenta que el presidente Maduro falló por ausencia, que no estuvo. Sí, sí, lo que hablábamos era, nos quedamos en el tema de ese discurso, cómo había quedado frente a la comunidad internacional el discurso digamos, inmediatamente de los resultados. Y el presidente, la verdad, que ese discurso me recuerda mucho una frase que yo siempre me viene a la memoria en estos casos de Octavio Paz, que decía, la ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar. Ese discurso en el cual él empieza a darle la culpa a la guerra económica, dice, asemeja una elección apabullante y democrática, limpia, transparente, a 3 golpes de Estado. Habló del golpe de Allende, se confundió, por cierto, dijo Goulart en Guatemala, pero alguien le dijo, no, Goulart en Brasil, y después vino el de Arbenz en Guatemala. O sea, él asemejó eso como un golpe de Estado de la oligarquía o de los militares. Fíjense que en esos 3 casos fueron 3 golpes militares apoyados supuestamente por el imperialismo norteamericano. Ese discurso evidentemente cayó muy mal, porque en cambio de simplemente aceptar y hablar de lo que debe hacerse en el futuro, trató de nuevo de echar la culpa del desastre socioeconómico que estamos viviendo todos los venezolanos y que ese voto fue evidentemente, precisamente por el desastre socioeconómico que estamos viviendo, sigue con el cuento de la guerra económica o del imperialismo norteamericano. Y ahí está la ceguera ideológica, ¿no? Y eso fue muy mal visto. Y evidentemente todas las actuaciones posteriores, una especie de no querer aprender nada de esta experiencia. En cambio de considerar, vamos a conversar con la nueva asamblea, vamos a ver si es posible ponernos de acuerdo sobre algunas bases, etcétera. En cambio, hacer ese discurso, hace un discurso de ruptura, no le vamos a aceptar absolutamente nada, y entonces eso desgraciadamente hace ver que si esto no cambia, vamos a tener un enfrentamiento de poderes en el año que viene, en una situación socioeconómica tan grave. Eso lo que haría, sinceramente, pienso que sería irresponsable. Lamentablemente podríamos tener una crisis de gobernabilidad y pareciera que la misma actitud de malcriadez que tuvo la Kirchner, en vez de salir dignamente, mira, hizo bien su papel, entregar el poder como tenía que hacerlo, se puso en una telenovela y fíjate lo que hizo. Ojalá que aquí tengamos una comisión de transición para que una asamblea entregue a la otra, que no vengan a agredir las bandas ni todos los que han agredido pues a todos los asambleístas en los últimos años. Bueno, desgraciadamente el ejemplo de ayer, que fueron a atacar a 2 chavistas disidentes, hombres que fueron ministros de Chávez y fueron con una escuadra, yo a mí me recuerda a las escuadras fascistas que iban precisamente a sabotear los eventos y a pegarle. Aquí lo hacen hasta con los ministros que fueron de Chávez porque estaban criticando el gobierno y porque estaban hablando que se habían robado 25 y el mil creador millones. del modelo económico que no han cambiado nada, todavía lo tenemos del Giordani. Giordani es tan culpable como todos claro en la materia del modelo económico, pero lo único dice que no robó. Rápidamente, la persona del año es Angela Merkel, de segundo el califa, creo que el que lleva el ISIS adelante, y el tercero Donald Trump. Entonces, tenemos 2 minutos, así que por favor vamos a ver porque es un tema interesante, porque el Time y porque estas personas son las que eligen como las más importantes y más influyentes del mundo. Es muy importante entender que lo que tú decías, no se trata del personaje más poderoso en términos absolutos, ni el mejor, ni el bueno, no, es el que tuvo más impacto en el año. Y entonces, bueno, escogieron a Angela Merkel por su posición tan valiente en materia de la inmigración de estos refugiados que vienen de la guerra civil de Siria y que ha asumido, vamos a decir, la defensa de que Europa
en su conjunto tiene que estar a la altura de sus valores y controlar, eso sí, esta inmigración, pero de una forma democrática, amplia, solidaria. Y eso es con todo lo que eso significa en este momento, cuando una Marine Le Pen gana en Francia, por reacción, precisamente por el miedo, ella está a la altura del momento histórico que le toca. Y después tenemos en cambio de segundo Abu Bakr al-Baghdadi, que es el jefe del ISIS, evidentemente por la importancia que ha asumido el ISIS. Y tercero, Donald Trump, que desgraciadamente también está jugando con Marine Le Pen sobre el miedo. Están jugando con el miedo de la gente frente al terrorismo y es un personaje absolutamente irresponsable. Es decir, que podemos concluir, de acuerdo a lo que escogió la revista Time, de estas influyentes, que tenemos un nuevo radicalismo, el 2016 va a estar teñido de un radicalismo absoluto en el mundo. Desgraciadamente el terrorismo está creando unos anticuerpos de extremismo en cierto sentido, de xenofobia y de irracionalismo indudablemente. Desgraciadamente habrá que enfrentarlo, pero el terrorismo debe ser enfrentado inteligentemente, no con reacciones histéricas, xenófobas, porque si no, lo que va a favorecer en el mundo musulmán, que recordemos siempre, la gran mayoría de musulmanes es moderada, es civilizada, o sea, y actúa pacíficamente. Sadio, muchísimas gracias por estar con nosotros, todo lo mejor para Navidad y te espero pronto, en enero, aquí en el 2016. Con mucho gusto. Muchas gracias por tu asistencia, Sadio Garavini, y tus palabras de dirección. Ex embajador y profesor de Ciencias Políticas, @Sadio Caracas. Ya regresamos, vamos a estar con Antonio Ecarri Angola para hablar sobre los comicios electorales del CD, algunas conclusiones que sacó. Ya.